Dios les bendiga, mis amados. Bienvenidos al segundo día de la semana número 2. El día de hoy el libro nos va a hablar acerca de los dones espirituales, un tema muy importante. Vamos a ver la primera parte y bueno, pues espero que este estudio de este día nos ayude a poder ir identificando un poquito mejor nuestro propósito y nuestro ministerio según nuestros dones espirituales. Entonces vamos a iniciar con el día 2 de la segunda semana. Los dones espirituales, primera parte. Usted hoy examinará la naturaleza bíblica de la iglesia. Estudiará cuál es el propósito de los dones espirituales. Descubrirá que cada miembro tiene un lugar en la iglesia. Definirá los dones espirituales y buscará en las Escrituras listas de los dones espirituales. Los líderes servidores y los dones espirituales. Los líderes servidores saben cómo Dios los dotó para servir en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Sirven gracias a sus dones espirituales, no por la antigüedad ni las posiciones que hayan disfrutado. Buscan servir desde el lugar en que Dios los ha colocado en el cuerpo de Cristo. La iglesia se desarrolla mejor cuando los miembros saben cómo Dios los ha dotado espiritualmente y cuando cada uno está en su lugar de servicio según sus dones espirituales. Los dones espirituales son la clave para entender cómo Dios quiere que se desarrolle la iglesia. Son parte del don de la gracia de Dios para los que creen. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en esas dos citas que están ahí. Romanos capítulo 12, que dice así. Romanos 12 del versículos 3 al 6. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y también Efesios capítulo 4, que dice así, versículo 7, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y del versículo 11 al 13 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Volvamos al libro. Recibir la gracia de Dios para salvación es recibir el don de Dios para servir en el cuerpo de Cristo. Un don espiritual es una manifestación del Espíritu, y así lo declara en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 12, 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No es una habilidad especial, volvamos al libro, no es una habilidad especial que se desarrolla por su cuenta. Eso es una destreza o un talento. Usted no busca obtener un don espiritual, pero en oración busca cómo Dios ya lo dotó para sus propósitos. Dios lo dota con un propósito especial en la iglesia cuando le da la gracia de la salvación a través de Cristo. Conocer la naturaleza bíblica de la iglesia es el comienzo para entender los dones espirituales. La iglesia. ¿Cuál de estas figuras le representa mejor la iglesia? Haga un círculo alrededor de ellas. La Biblia usa la analogía del cuerpo humano para representar la iglesia.
Eso lo leímos en Romanos capítulo 12, hace un momento, del 4 y 5. El cuerpo tiene muchas partes, pero es uno. Esas partes tienen muchas funciones, pero juntas sirven en un solo propósito. Esta analogía ofrece un cuadro diferente del que muchas iglesias modernas siguen. Muchas iglesias se consideran instituciones en vez de cuerpos vivientes y ven a sus miembros como sirvientes de la organización, en lugar de ser partes del cuerpo. Los cuerpos crecen y cambian. Las instituciones siempre engendran lo mismo. Dios escogió el cuerpo humano como la analogía de la iglesia porque el cuerpo de Cristo es un organismo vivo. La iglesia está organizada como un cuerpo, pero lo que hace es más importante que quien ocupe los puestos. La iglesia crece por la fuerza vital del Espíritu Santo. Se desarrolla mejor cuando muchos miembros encuentran un lugar para servir. La Biblia describe a la iglesia como el cuerpo visible de Cristo. Esto está en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 12, que dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, pero todos los miembros son del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo es un cuerpo vivo, diversa en sus partes, pero con un mismo propósito. Cada miembro tiene un lugar en el cuerpo y cada parte le pertenece. La iglesia está formada por muchos miembros dotados por Dios y unidos para servir. El propósito de los dones espirituales. Lea 1 Corintios 12, versículo 7 y Efesios 4:12 y conteste: ¿por qué Dios le dio dones a la iglesia? Voy a leer esos dos versículos y usted haga una pausa y contesta esa pregunta. 1 Corintios 12:7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y Efesios 4:12 dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien, ahora conteste esa pregunta. Los dones espirituales son para el beneficio común de la iglesia. Dios usa a los miembros de la iglesia para equipar y edificar el cuerpo de Cristo. Los dones espirituales no son para vanagloriarse, sino para servir. Los líderes servidores permiten que los dones espirituales los motiven para servir. Un aspecto importante de cualquier estudio sobre los dones espirituales es la obra de Dios en la vida del creyente y de la iglesia. Usted no decide qué don quiere para ir a buscarlo. Dios los da como Él quiere. 1 Corintios 12:11 dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones espirituales son parte del diseño de Dios para la vida de una persona y la iglesia. La Biblia dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Esto está en 1 Corintios 12:18. Su meta es descubrir cómo Dios en su gracia lo dotó para servirlo y guiar a otros a hacer ese descubrimiento y sentir ese mismo gozo. Esto tiene implicaciones para los líderes de la iglesia. Haga una marca al lado de la oración que representa cómo ve su papel de líder en la iglesia. Nos da dos opciones. La primera es: me veo como un líder responsable de administrar una organización y buscar personas para servir en la lista de nuestra organización. La número 2, me veo la iglesia como un organismo vivo, formado por Dios con un propósito para el plan divino. Mi meta es ayudar a otros a encontrar dónde Él los llama a servir y no donde yo los necesito trabajando. Todos participan. Lea 1 Corintios 12, del 14 al 20. En esos versículos, ¿a qué pensamiento dañino se refiere Pablo? Vea los versículos 15 y 16 y escriba los pensamientos. Vamos a leer 1 Corintios 12, del 14 al 20. Dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Y si dijera la oreja:
porque no soy ojo, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ahora pongo una pausa y conteste a esa pregunta que nos hace. ¿A qué pensamiento de allí nos se refiere Pablo en los versículos 15 y 16? Algunas personas no se sienten parte de la iglesia o creen que su participación no es importante porque no son como otros. En Corinto, algunos cristianos pensaban que no cabían porque no tenían los mismos dones que otros. La respuesta de Pablo fue: si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno en el cuerpo como Él quiso. 1 Corintios 12, 17 y 18. Cada miembro pertenece al cuerpo. Cada uno tiene un lugar importante. Sentir que no es partícipe de su iglesia porque no es como los más visibles es negar cómo unió Dios a la iglesia. Cada miembro pertenece a ella. Lea Corintios 12 del 21 al 26. ¿A qué sentimiento se refirió Pablo en estos versículos? Vamos a ver lo que dice este pasaje. 1 Corintios 12 del 21 al 26 dice así: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Conteste esa pregunta: ¿a qué sentimiento se refirió Pablo en esos versículos? Ponga una pausa y continúe cuando termine de contestar. Un miembro puede sentirse más importante y pensar que no necesita de los otros. Las iglesias se dividen cuando algunos miembros consideran a otros menos importantes. Alguien en su congregación puede pensar: los obreros con el don para servir en el departamento de cuna no pueden ser tan importantes como los maestros con el don para exhortar. Esta idea no es bíblica. Pablo concluyó que los miembros menos importantes se les dan los lugares de honor. Él escribió: pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. 1 Corintios 12, 24 y 25. Ningún miembro puede decirle a otro: no te necesito. El propósito de Dios al tener tantos dones diferentes es brindar variedad de servicios a la iglesia. Al igual que el cuerpo depende de la pequeña glándula tiroides para su salud, así también cada miembro depende de aquellos en lugares pequeños para la salud completa de la iglesia. En 1 Corintios 12, 26 lo dice. ¿Qué actitudes en su iglesia hacen que algunos miembros no se sientan partícipes? Haga una lista al margen. ¿Qué ministerios de la iglesia parecen menos importantes, aunque en realidad son esenciales para que la iglesia cumpla su misión? Escríbalos al margen. Haga una pausa y conteste esas dos preguntas en el margen de la página número 37. Los dones espirituales. ¿Qué viene a su mente cuando piensa en un don espiritual? Escriba su respuesta. Una vez más, ponga una pausa y conteste esta pregunta. Ken Hemphill, autor de Serving God, Discovering and Using Your Spiritual Gift, Sirva a Dios, descubre y use sus dones espirituales,
define el don espiritual como una manifestación individual de la gracia del Padre que permite servirle y por lo tanto juega un papel vital en su plan para redimir el mundo. Peter Wagner define el don espiritual como un atributo especial que da el Espíritu Santo a cada miembro del cuerpo de Cristo de acuerdo a la gracia de Dios para usarlo dentro del contexto del cuerpo. Para nuestro estudio utilizaré esta definición. Un don espiritual es una expresión del Espíritu Santo en la vida de un creyente que lo capacita para servir el cuerpo de Cristo, la Iglesia. A continuación, escriba su definición para don espiritual. Haga una pausa y conteste a esa pregunta. Romanos 12, del 6 al 8, 1 Corintios 12, del 8 al 10 y del 28 al 30, y Efesios 4:11 contienen listas de los dones y funciones que Dios le ha dado a la iglesia. Lea cada uno de los pasajes. En la tabla que sigue, marque el lugar correspondiente a medida que encuentre un don o función en la iglesia. La lista que aparece a continuación es un ejemplo de cómo Dios dota a los creyentes para servir en el cuerpo de Cristo. Muy bien, vamos a leer Romanos capítulo 12, del versículo 6 al 8, y dice así: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahora vamos a 1 Corintios 12 y dice así de los versículos 8 al 10. Dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Y Efesios, capítulo 4, versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, según la lista que aparece a continuación, vaya marcando en qué pasaje se encuentra cada uno de esos dones. Apóstol, espíritu para discernir y clasificar. Evangelismo, exhortar y estimular. Fe, dar, sanar, interpretación de lenguas, conocimiento, liderazgo o administración, misericordia, milagros, pastor, profecía, servir o ayudar, hablar en lenguas, enseñanza, sabiduría. Marque en dónde se encuentran cada uno de esos según los pasajes que leímos. Dios lo ha dotado con una expresión del Espíritu Santo para apoyar su visión y misión de la iglesia. Es una visión mundial para alcanzar a todas las personas con el Evangelio de Cristo. Dios desea que, como un líder servidor, usted sepa cómo Él lo ha dotado. Esto lo llevará a servir donde Él quiere, participando así de su misión y visión de la iglesia. Mañana aprenderá algo más acerca de los dones espirituales y descubrirá con cuáles Dios lo ha dotado para servir en su cuerpo. Sumario: los líderes servidores continúan aprendiendo cómo Dios los ha dotado para servir en la iglesia y en el mundo. Recibir la gracia de Dios para la salvación es aceptar el regalo de Dios para servir en el cuerpo de Cristo. La iglesia es un cuerpo vivo, con diversas partes, pero unido en su propósito. Cada miembro pertenece al cuerpo. Los dones espirituales son para el beneficio común del propósito de Dios y la misión de la iglesia. Un don espiritual es una expresión del Espíritu Santo que le da poder a cada miembro para servir.
Dios desea que usted conozca cómo Él lo ha dotado. Muy bien, vamos a la parte lateral de la página número 39. De nuevo, veamos el versículo para memorizar esta semana. Mientras termine el trabajo de hoy, lea de nuevo estas palabras y entonces dedique unos minutos para escuchar a Dios. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. Ahora cubra el versículo y trate de escribirlo de memoria. No se preocupe si no lo completa. Al final de esta semana Dios dejará las palabras firmemente sembradas en su corazón, ampliando así su significado. Muy bien, hermanos, hemos terminado el día 2 de la semana 2. Espero que hasta este momento usted vaya a la par con nosotros y que este estudio le esté resultando enriquecedor para que podamos aprender y podamos darnos cuenta de la importancia de conocer los dones espirituales del que aquí se nos habla. El día de mañana seguiremos hablando de los dones espirituales y por ahí va a haber un pequeño test para que cada uno de nosotros podamos descubrir esos dones que Dios nos ha dado. Dios le bendiga y le animo para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Hasta luego.